día de hoy, amados hermanos, nosotros tenemos el mensaje y el mensaje lleva por título El misterio de Dios en Cristo. El misterio de Dios en Cristo, la plenitud de vida en Cristo. Preparé este mensaje porque en realidad el propósito es, hermanos, que la iglesia pueda conocer a profundidad la doctrina esencial sobre la cual basa su fe. Ahorita tenemos, y a través de los siglos, hemos tenido un sinnúmero de corrientes religiosas, filosóficas, psicológicas, científicas, de todo orden, que están confundiendo a los fieles del Señor. Y no vamos a dejar de hablar de las redes, porque las redes son las que influyen mucho en la mentalidad y en las creencias de los mismos fieles y de la humanidad. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de dos doctrinas, pero solamente haremos énfasis en una de ellas. Vamos a hablar de la encarnación y vamos a hablar de la expiación. Sé que la iglesia muchas veces, hermanos, necesita repasar los mensajes que les damos, porque he escuchado a muchos hermanos, no solamente de nuestra iglesia, sino de otras iglesias, decir, escuché un mensaje en las redes y qué maravilloso mensaje. ¿Y de quién fue el predicador que escuchó ese mensaje? Oh, hermano, para serle sincero, es un señor que siempre habla ahí, pero me gusta cómo habla. Y cuando nosotros investigamos, son predicadores que contradicen mucha de la doctrina de la palabra de Dios. Pero con sus palabrerías, pues indudablemente convencen a muchas personas. Y tenemos que tener cuidado a quién escuchamos y lo que escuchamos. ¿Qué es doctrina, hermanos? ¿Qué es doctrina? Doctrina es lo que uno enseña, proclama. ¿Para qué? Con el objetivo de que la persona crea, investigue, averigüe si lo que decimos es lo correcto, conforme el tratado que cada quien proclama. Hay proclamadores de doctrinas que pueden ser doctrinas diabólicas. Hay doctrinas científicas humanas, hay doctrinas filosóficas humanas, pero nosotros, nuestra doctrina, la basamos en la palabra de Dios. A continuación del misterio de la entrada de Cristo en el mundo, viene el misterio de su partida, hermano, y lo que ella significa para la humanidad. Esto está basado en el libro de Colosenses, capítulo 2, del versículo 8 al versículo 15. La iglesia en Colosas estaba padeciendo, hermanos, una crisis doctrinal. Y esa iglesia era atendida por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo estaba preocupado de ver cómo habían, hermanos, confusiones y dudas en estas doctrinas.
Y por eso él aconseja en el libro de Colosenses, capítulo 2, del 8 al 15, lo siguiente. Vamos a orar antes para que el Señor nos dirija en oración. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Señor, venimos ante ti presentando la palabra, Señor, que va a ser predicada. Te pedimos que tu espíritu llegue a nuestro espíritu, Señor, y a cada uno de los que estamos reunidos hoy, y nos abras el entendimiento para poder comprender tu palabra. Llénanos de tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de Colosenses, capítulo 2, del 8 al 15, nos dice lo siguiente. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completamente, vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojado a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios bendiga su palabra. Amados hermanos, a mí me enseñaron mis profesores de que cuando leemos la palabra de Dios, no podemos cambiar el nombre de la palabra. Y se me quedó grabado por una cosa, hermanos. Dijo él, lo que ustedes van a leer, hermanos, nunca pasen desapercibido la correcta palabra. Porque cuando ustedes cambian la palabra, ustedes están, hermanos, blasfemando contra esa palabra porque no es la que está escrita ahí. Y no hay justificación, dice el profesor, me decía, para nadie, porque es la palabra de nuestro Dios, no es la palabra humana. Entonces, cuando leamos la Biblia, hermano, siempre, y si en un momento no vimos que dijimos la palabra correcta, digamos perdón y rectifiquen la palabra. Porque eso se llama reverencia a Dios y respeto a Dios, hermano. Bien. Vamos a hablar, les dije a ustedes, de la expiación, que está basado en el libro de Colosenses, capítulo 2, del 8 al 15. ¿Verdad? Ahí donde estamos. Entonces, la doctrina, hermanos, estas dos doctrinas, la encarnación y la expiación, se revela el misterio de Dios en Cristo. Aquí la verdad concierne a quien es Cristo y lo que Él hizo. La entrada de Cristo en la historia mediante el nacimiento virginal. Vamos a leer ahora el libro de Isaías, capítulo 7, 14. Por tanto,
el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Y Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y Lucas 1:30 al 32 nos dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. A esto le llamamos nosotros la entrada de Dios al mundo, el misterio de la encarnación. Es una doctrina bíblica de nosotros los nazarenos también y de otras denominaciones cristocéntricas. Cristo con su muerte expió nuestros pecados. Cualquiera de nosotros podrá decir, pero esto ya lo sabemos, pero indudablemente que tenemos una situación, y la situación que nosotros tenemos, hermanos, acá es de que la profundidad de saber el misterio de por qué fue que vino Jesucristo a este mundo, la razón por medio de la cual Cristo vino a este mundo, hermano. Eso es diferente, y darle el valor, hermanos. El mundo actualmente no le da ese valor a ese misterio maravilloso de que Cristo fue encarnado. Entonces hay doctrinas que dicen, falso, eso es mentira, y contrarrestan esa doctrina y la presentan aún con la misma Biblia contradiciéndola. Y tenemos que tener mucho cuidado. Cristo con su muerte, al morir con la venida y entrada de Cristo a este mundo, el propósito de él era morir por nosotros para salvarnos, hermanos, para salvarnos de nuestros pecados, porque ¿quiénes éramos nosotros los hombres para que él, siendo el Dios, primer lugar, siendo Dios, siendo el Rey, siendo el Creador, vino a morir por nosotros los seres humanos? ¿Quiénes somos, hermano? ¿Usted no se ha puesto a pensar eso, hermano? ¿No se ha puesto a pensar en ese valor tan grande de que nuestro Dios se encarnó, se humanizó para morir en la cruz? Padeció todo el castigo por nosotros con su muerte y nos justificó de todos nuestros pecados para que por gracia nosotros seamos salvos. No tiene sentido entonces o propósito si él no hizo expiación. ¿Para qué estaríamos aquí nosotros? ¿Creen ustedes que nosotros estaríamos aquí en este mundo si el Señor no hubiera hecho expiación? ¿Qué es expiación? En primer lugar, ¿qué es expiación? Expiación, hermano, es el acto de Dios en enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo, a la tierra, a morir por el hombre, por nosotros, y a través de esa muerte justificar nuestros pecados. Y esa justificación significa perdón para siempre.
Romanos 3, 24 al 25 nos dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y Romanos 6, del 6 al 10, nos dice: sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué cosa? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Esa fue la máxima expresión de nuestro Padre Dios al dar a su propio Hijo en la cruz del Calvario, para que nosotros, hermanos, podamos gozar ahora de una libertad en Él, porque esa libertad es traducida a confianza. La confianza que nosotros necesitamos tener cada vez que doblamos nuestras rodillas, creyendo que Dios nos va a contestar. Toda pretensión de que Cristo es nuestro Salvador y Redentor es inválida si la manifestación de Dios en Jesús no se recibe. ¿Cuál es la manifestación de Dios en Jesús? La entrega que hizo por amor a su Hijo, dándolo para que fuera muerto, para que fuera crucificado, para que fuera lacerado, para que fuera martirizado y muerto. Eso es, hermanos. Ese es el misterio de Dios en Cristo. Ese es el misterio de Dios en Cristo. Es en estos dos puntos donde el evangelio, hermanos, recibe su mayor ataque: en la encarnación y en la expiación. Importante manejar esto como iglesia, y no solo como iglesia, porque esto, sino a todos los hombres de la tierra. Saber de que hoy Satanás, hermano, viene con todos sus armamentos y todos sus secuaces a contrarrestar esa venida de Cristo a este mundo y su muerte. Él está atacando de manera fuerte esa doctrina. Está queriendo confundirnos, pero no. Él, hermanos, traía un propósito. Es que ahora nosotros seamos sus hijos transformados. Le damos toda la honra y toda la gloria al Señor por esto. Ahora, es tan cierto, hermanos, ahora como en la situación que hubo en la iglesia en Colosas. La iglesia en Colosas era una de las iglesias, hermanos, que tenía muchas corrientes filosóficas, porque todas esas iglesias donde el apóstol Pablo predicó, y algunas, no todas, las fundó, estaban llenas de gente filosófica, muchos filósofos, muchos científicos, muchos psicólogos, mucha gente con altos conocimientos materiales, pero se convertían a Cristo. Venían a Cristo Jesús, pero venían con sus doctrinas pasadas. Y esas doctrinas pasadas
afectaban la vida doctrinal de la iglesia. La afectaban. Y para el apóstol Pablo era una batalla. Pero el Espíritu Santo siempre estaba con él y con la iglesia. Nunca se ha ido el Espíritu Santo. Y actualmente pasa lo mismo. Pasa igual. Pero el Espíritu Santo, hermanos, está con nosotros. ¿Cuántas iglesias actualmente, hermanos, en el mundo están vacías? Ya están cerradas incluso. Porque el enemigo ha entrado y ha dañado precisamente con estas doctrinas falsas. Pero la Biblia declara que estas dos doctrinas son claras y resueltas, correctas. Estas dos doctrinas, ¿cuáles son? La encarnación y la expiación. La encarnación y la expiación. La base de la doctrina de la cual estamos hablando está en los versículos 8 al 10 de que leímos de Colosenses 2, donde dice el primer versículo, dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses 2, versículo 8. Mirad, mirad. Cuando nos dice el Señor, el apóstol Pablo, a través de la guianza del Espíritu Santo y su poder, mirad, es una advertencia. Es una advertencia. Mirad. Como quien dice, fíjate bien. Fija bien la mirada en esto que te voy a decir. Que nadie os engañe. Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y analizamos la palabra engañe. Aquí, la palabra engañe, nosotros en el hebreo la vamos a traducir de una forma más explícita, más fehaciente y a la vista de todos nosotros. Engañe equivale, no, cuidado, te secuestran. No es que te van a robar, cuidado, te roban. No, no se trata de eso, hermano. Cuidado, te saquean. Tampoco. El apóstol Pablo dice, cuidado, caes en las garras de Satanás. Porque caer en las garras de Satanás, hermanos, es estar enclaustrado en el hueco diabólico de Satanás que no lo deja salir. Se puede convertir en un agente de Satanás. Pero el apóstol Pablo nos advierte y nos dice, cuidado, no te dejes engañar. No, no se trata de que solo me va a engañar, no. Va más allá esa palabra, hermanos. Cuidado, caes en su trampa y estás secuestrado en las manos del secuestrador, que es Satanás. Hermanos, aquí nosotros tenemos en otro versículo la misma otra advertencia sobre la posibilidad de caer en una apostasía. Tenemos que ser cuidadosos. Nosotros tenemos que hablarles a los demás. Tenemos que contarles esta historia y decirles, ten cuidado,
afiánzate en la doctrina de Jesucristo, porque van a venir corrientes filosóficas, corrientes doctrinarias que te pueden dañar, que te pueden sacar, que te pueden secuestrar. Satanás te puede secuestrar. Y tienes que tener sumo cuidado con todo esto. Dice Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Vean qué maravilloso. Ahora os ha reconciliado. El hombre se muestra responsable personalmente, un participante en su propio engaño y filosofías vanas. Hermanos, son sabidurías opuestas a la palabra de Dios, las que hoy los hombres están hablando. Ahora que se está dando la guerra de Israel, pues hemos estado activos con muchas personas que conozco y me conocen y me hacen preguntas de Israel, de la situación profética, pero yo les digo, hermanos, tengan paciencia, no estén atemorizados, porque la iglesia del Señor no va a pasar por la ira de Dios. ¿Estamos en principio de dolores? Sí, estamos en principio de dolores, pero ahora vienen los ataques de las corrientes religiosas. Ya estamos en la tribulación, este es un momento de tribulación, esta es una situación que estamos viviendo. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que serán principios de dolores, que también ha dicho la Biblia que los hombres no son los que van a traer la paz a Israel en este tiempo de gracia, en el período de gracia. No, el único que le va a dar paz al pueblo de Israel y a sus hermanos los árabes, porque son sus hermanos, son de un mismo padre, Abraham, unos por Isaac y otros por Ismael, pero son de un mismo padre los árabes y los israelíes. Así es que, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos confusos. Por eso la iglesia del Señor tiene que estar, hermanos, bien ubicada en el lugar en que está. Tiene que saber cuál es su lugar y cuál es la posición que debe de tomar para enfrentar la batalla contra Satanás, contra las corrientes doctrinarias erróneas y malas. La iglesia del Señor, hermanos, es una iglesia inamovible. No la puede mover nadie. Solo el Espíritu Santo la mueve. Y hablando de esas vanas, esas filosofías huecas, sutilezas y vanos engaños, especulaciones, secuestros, Gálatas 1:21, como leímos, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que esto lo aprendí por la revelación de Jesucristo. Yo aprendí esto por la revelación de Jesucristo. Por la revelación de Jesucristo. Por eso fue que aprendió el apóstol Pablo. Y nosotros, hermanos, hemos aprendido esta doctrina por la revelación de la palabra de Dios. No ha sido, hermanos, por otra cosa. ¿Quién se lo ha revelado a usted? ¿Se lo ha revelado algún vecino, algún científico, algún filosófico? Ha sido la palabra de Dios.
Esto ha sido lo que ha sido revelado. Esa doctrina tenemos que grabarla en nuestro corazón. Muy a menudo acontece, hermanos, que los hombres en este mundo quieren un Cristo de acuerdo al sistema de su pensamiento. Así quieren a Cristo. Yo quiero a Cristo de la manera como yo pienso, o un sistema de un pensamiento de acuerdo a nuestro bendito Cristo. Pablo aquí señala dos peligros latentes que los vamos a memorizar. Uno, las tradiciones de los hombres o la mera sabiduría humana, que es siempre inferior a esta revelación. Gloria a Dios. Es siempre inferior a esa revelación. Y esto nos los corrobora no el apóstol Pablo, nos los corrobora el apóstol Pedro. Y lo describe de la siguiente manera. En Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Una iglesia en Colosas que estaba lleno de vanidad. Ahí, hermanos, tanto los hombres como las mujeres llegaban vestidas ostentosamente. La que tuviera los máximos collares, pulseras, aros, etcétera. Así llegaban. Eran mujeres que tenían un alto rango en la sociedad griega, en la sociedad romana. Y el apóstol Pablo, todo eso, él no se disgustaba, pues todos tienen derecho de llegar vestidos pues como consideren, ¿no? Pero el apóstol Pablo decía que eso no sea para que los aparte del Señor. Esas son rudimentos, cosas temporales. Que eso no sea lo que exteriorice su santidad, porque eso no es santidad. Entonces, Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Ahora nosotros podemos llevarlo a la parte espiritual. Dice el Señor que nuestra obra debe de estar fundada en oro o diamante o en algo que el fuego no lo vaya a cancelar. Nuestra obra va a ser probada por fuego también. Y es por eso que el apóstol Pedro aconseja lo que hagan ustedes, háganlo de manera tal que puedan pasar la prueba. Hagamos nosotros, amados hermanos, eso también, con nuestra vida, con nuestra vida. Podemos humillar el corazón a Dios. Podemos humillar nosotros el corazón a Dios. Había un padre que invitó a todos sus hijos a comer a la mesa. Y entonces, cuando él dijo, quiero que por favor nos pongamos de pie para orar por la comida, los alimentos. Se fueron poniendo todos de pie, pero uno no se puso de pie. No se puso de pie, se quedó sentado. Entonces el padre dijo, yo no voy a comenzar la oración si no se pone de pie fulano de tal. Entonces vino el muchacho, volvió a ver a su padre y a cada uno de los que estaban allí. Está bien,
Me voy a poner de pie, pero por dentro estoy sentado. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermano? Nosotros no podemos ser así. Nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, hermano. Y si nosotros no somos obedientes a la palabra de Dios, entonces, ¿cuál es el lugar de nosotros? Hay dos lugares solo, dos. El cielo y el infierno. Dos lugares, el cielo o el infierno. Si yo estoy sentado aún de pie ante Dios, es porque mi lugar no es el de Dios. No se lo estoy cediendo, es el de Satanás. Por eso la palabra de Dios es voluntaria, hermano. Cuando el llamado se hace a cada uno de nosotros para que Cristo sea quien gobierne su vida y mi vida. El punto 2, ya dijimos, las tradiciones de los hombres son dos peligros latentes. El uno, los rudimentos, las tradiciones de los hombres. El segundo, los rudimentos del mundo. Y aquí, cuando hablamos de los rudimentos del mundo, ustedes dirán, ¿y qué será eso? Pues esos rudimentos del mundo, hermanos, son poderes demoníacos o espíritus muy elementales que andan paseándose en este mundo, buscando a quién confundir, a quién destruir y a quién llevarse al infierno. Los rudimentos, estos son poderes muy influyentes, pero no últimos. Todos finalmente serán sujetos a nuestro Señor Jesucristo. Todos finalmente serán sujetos, hermanos. Todos, todos. Gloria al Señor. Estos dioses realmente no son tales dioses. El dinero, el amor al dinero, el amor a los bienes materiales, el amor, hermanos, a los sentimientos humanos, el amor a los sentimientos humanos, el amor a los placeres de este mundo, el amor a lo que nosotros mismos creamos. Nos enamoramos de lo que creamos, porque el Señor lo que quiere que armemos bien son las palabras de este libro. Eso es lo que Él quiere, hermano. Es un engaño, es un engaño, es un engaño. Gálatas capítulo 4 del 8 al 9 nos dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. En otro tiempo, eso era, le servíamos a cosas que no eran. Pero esos no eran ni dioses, pero le servíamos. Le servíamos. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ya no. El que puso su mano en el arado no puede volver a ver atrás. El que puso su mano en el arado, hermanos, ahora solo ve a Cristo, que es el blanco, como decía el apóstol Pablo, prosigo al blanco que es Cristo Jesús. El culto verdadero es
contrario a las tradiciones de los hombres, hermanos, que culminan en cuestiones de ceremonialismo, ritualismo, fórmulas, signos, días especiales. Esta adoración atribuye valor solamente a Dios, nuestro Señor. Nosotros no podemos, hermanos, jamás dar ningún valor a nada en este mundo que no sea al de Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario. Ya vamos a terminar. En cuarto lugar, Cristo es Dios. Colosenses 2, del 9 al 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y a vosotros estáis completos, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí hallamos una repetición de la doctrina de la encarnación, hermanos, el antecedente de en él, en Cristo. En Cristo nosotros fuimos, ¿qué cosa, hermano? En Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, eso se llama, hermano, nuestra doctrina. Nuestra doctrina es que nosotros estamos en Cristo crucificados en él. Así como Dios envió a su hijo, se encarnó en María, se hizo carne en un hombre, nosotros ahora espiritualmente nos hemos encarnado en Cristo, pero espiritualmente. Gloria a Dios. Dice, a quien habita o permanece en tiempo presente ahora. En quien habita o permanece hoy. Él permanece en nosotros. Todos los elementos esenciales de la deidad habitan en Cristo. Y nosotros habitamos en ese en el cual habita toda la deidad de Dios. En el poderoso de Israel. Él es. Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este es el único. Este es el único, como dicen, realidad, palabra, revelación en el Nuevo Testamento. Toda, no admite falta alguna, corporalmente toda la plenitud. Significa en carne humana, no típica o figuradamente, sino sustancial. Sustancial o personalmente, por la más estrecha unión entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora nosotros en él tenemos ese privilegio de estar unidos al que todo lo puede, hermano. Al que todo lo puede. Como resultado, hermanos, de estas enseñanzas, el apóstol Pablo dice, esta es la salvación del hombre. Colosenses 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en él. Todo lo necesario para la salvación viene por Jesucristo, amados hermanos. No viene por nadie más. No hace falta nadie más. Primera de Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En él indica cómo nos ha dado esa vida. ¿Cómo nos ha dado esa vida? Es por la unión con Cristo, hermano. Es por la fe en él. Es por la fe en él. Y en su camino de salvación, en la expresión, la cabeza, vemos la preeminencia de Cristo expuesta nuevamente para fortificar la enseñanza, hermano, de la suficiencia de Cristo como nuestro Salvador. Colosenses 1:18, y él es la cabeza,
del cuerpo, que es la iglesia, el que es principio, el primogénito de entre los muertos, para que en él, en todo, tenga la preeminencia. En Jesucristo habita toda la preeminencia, por eso es la cabeza. Preeminencia significa el primero. Preeminencia significa que Él debe de estar en todo y sobre todo y por todo. En Él no habita nadie más que la plenitud de Dios en Él. Pero nosotros estamos escondidos también en Él porque Él hizo un hueco para nosotros, para que ahí alcancemos también nosotros en Él. Y eso es el privilegio más grande que podemos encontrar. Y esa cabeza no solo es sobre la iglesia voluntariamente que le sirve, sino sobre todas las fuerzas que se le oponen. Porque todos los principados, todas las potestades y todo lo por venir, sea lo que sea, Él es el dueño y señor de todo ello. Y por lo tanto, ninguno de nosotros, hermano, debe tener temor, ni desconfianza, ni inseguridad cuando doble sus rodillas. Cuando vaya a doblar usted sus rodillas, confíe en quien ha creído, hermano. ¿Por qué razón? Porque de la misma manera, hermanos, en que Cristo resucitó, de esa misma manera nosotros también resucitaremos con Él para la eternidad. Voy a pedir que se pongan de pie. Ese grandioso Dios que es nuestro Señor Jesucristo, quien venció las potestades, quien venció los principados, que venció y está por sobre todo, es el mismo que hoy quiere, hermanos, transformar su vida. Usted dirá, pero yo ya estoy transformado. Yo no voy a decirle como Pablo, ni le voy a decir, muéstrame tus obras, muéstrame tus hechos y te diré quién eres. Yo no soy quien para decir eso. Yo lo único que digo es, nosotros, hermanos, humillémonos ante la poderosa mano de Dios, porque el que se cree firme, mire que no caiga. Y es la razón por la cual el apóstol Pablo aconseja siempre, humillémonos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillémonos, humillémonos. Aquí, hermanos, nadie de los que estamos aquí, comenzando por el pastor, nadie tiene un seguro para decir, no, yo ya estoy tranquilo, hago lo que haga, yo me voy. Se equivoca, hermano. Se equivoca. Tenemos que estar en oración, siempre, en plena oración. Voy a pedir, hermanos, que doblen su, ¿por qué no? Doblemos nuestras rodillas ahí donde estamos. Doblemos nuestras rodillas ahí donde estamos. Los que no pueden, no lo hagan, hermana, no se preocupe. Doblen sus rodillas, hermano. Porque es la única forma que rompemos las barreras contra Satanás. Es la única forma en que nuestro Padre Celestial puede ayudarnos a encontrar ese refugio. Ese refugio. Padre que estás en los cielos, venimos ante tu presencia, Señor, presentándote a tu pueblo. Hoy están doblando rodillas ante ti, doblando rodillas para pedirte misericordia y perdón, para pedirte, Señor, de que tú te apiades de nosotros, para que te apiades, mi Señor, porque yo estoy de rodillas y mi corazón también está de rodillas, Señor. Toda mi vida está de rodillas, Señor, ante ti, para pedirte perdón, para pedirte misericordia y compasión. Señor del cielo, te pedimos, Padre amado, que así como tú expiaste los pecados por nosotros y nos justificaste, de esa misma manera vengas hoy y nos limpies, Señor, nuestra vida. Que cuando salgamos aquí de esta iglesia, salgamos de este templo, salgamos purificados, salgamos renovados,
salgamos llenos de ti, Señor. Señor Jesús, quédate entre nosotros y danos fuerza como iglesia, Señor, para continuar, para seguir adelante, Señor, en medio de la batalla. Sé entre nosotros y nuestros hijos, en nuestras familias, nuestros nietos, nuestras nietas, nuestras generaciones. Cúbrelos con la sangre de Cristo Jesús. Que tus ángeles, Padre amado, desde el cielo, puedan gozarse viendo a tu iglesia, Padre, de rodillas, clamándote a ti con corazón sincero. Señor, recibe nuestra oración y llénanos de fortaleza, Padre. Te pido por los enfermos, Señor, por los que tienen problemas de padecimiento, de artritis, por el espolón calcáreo que tiene mi esposa, Señor, para que tú la sanes, Padre, y ella pueda volver aquí con alegría, Señor, caminando con gozo, Señor. Por los hermanitos que están enfermos, Señor, allá en sus casas. Por los hermanos que tienen problemas, Señor, económicos. Por los hermanos que tienen problemas y dificultades sentimentales en sus matrimonios. Por aquellos, Dios mío, que andan con indiferencia, Señor. Ayúdalos, Padre, y que todos en el amor de Cristo vengamos unidos a servirte y a trabajar por tu obra, Señor. Porque tu obra, Padre, es digna. Tú, Señor, la hiciste en la cruz del Calvario con sangre, Padre, con esa sangre preciosa. Y nosotros por eso nos humillamos ante ti. Nos humillamos, Señor. Nos humillamos, Señor. Y declaramos que tú eres nuestro Señor y Dios por siempre. Tú eres nuestro soberano Rey. A ti nos humillamos y a ti entregamos todo lo que somos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Voy a pedir, hermanos, que de la misma manera, así como con reverencia, puestos de pie, vamos a cantar la doxología y después vamos a decir nuestro texto bíblico del Salmo 121, versículo 8. Cantemos con gozo y con alegría. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador. Nidos todos alabar. Amén. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Jehová guardará mi salida, mi entrada desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Le doy las gracias a hermana Yasmín, que estuvo colaborando con nosotros ahora muy amablemente en la recibida de los hermanos y todo eso con mujer. Que Dios la bendiga.